Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años, hasta hoy. Cuando pequeña, en el vecindario, en el barrio, en Cali, una compañera, una vecinita, estudiaba en el mismo colegio y ella tenía, como se llama, es como una deficiencia cognitiva leve. Era una mujer, una muchacha alegre, contenta, le encantaba ir a montar en los columpios. A mí los columpios no me gustan mucho porque, bueno, yo soy la que se cae en los paseos. Esa amiga mía, que se llamaba Rosalba, Rosa del Alba, siempre me estaba contando cosas. Ella estaba en mi colegio también, pero le costaba mucho trabajo estar en el colegio. Entonces ella se subía al columpio y decía, me encanta estar en columpios, me encanta ir y venir, me encanta, me gusta que la gente se ríe cuando me ve. Y claro, tenía una inocencia en la mirada, una dulzura en el gesto. Claro, le habían dicho de todo, de todo. Ella me contaba que la mamá de ella lloraba, con horario, todos los días lloraba, aunque fuera un ratico. Claro, ella también lloraba con ella, le encantaba llorar con la mamá. Era como un coro de llantos. Y Rosalba siempre decía que ella creía que cuando la mamá lloraba no solo se le limpiaban los ojos, sino que también se le limpiaba el alma. En el año de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó los derechos universales de los niños. Entre estos están el derecho a la igualdad y a la educación. Hola, soy Derly Narváez, coordinadora de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento. Empezamos el proyecto 1, 2, 3 al aire, que nota de radio, con 3 instituciones de la ciudad de Bogotá. En este proceso pues participaron el Colegio República de Bolivia, el Colegio Manuela Beltrán y el Colegio Morisco. Fue un proyecto que se trabajó con la idea de hacer uso y capacitación de la radio escolar. Bueno, compañeros, estamos escuchando acá más música de emisora escolar Radio Bolivia. Son las 9:30 de la mañana. Cada uno de los proyectos que se han venido implementando en la ciudad tiene unas características acorde a la población. Y lo más importante de esto es lograr la inclusión social de niños, niñas y jóvenes a los proyectos que organiza la escuela. Y se ofreciera un proceso de formación a los docentes y a los estudiantes de manera que se diera la producción realmente de radio. Yo creo que uno de los papeles más importantes que ha jugado la radio a lo largo del siglo XX es que se ha convertido en el constructor o en uno de los elementos constructores de la identidad cultural de las naciones, de los pueblos. La comunicación educativa es una intersección que se hace entre los espacios pedagógicos, los espacios académicos, los ambientes escolares, inmersos, digamos, en el sentido comunicativo. En algunos procesos pedagógicos no se reconoce, digamos, el tema de la comunicación, y en algunos espacios de comunicación no se reconoce el tema de educación.
Cuando llegamos al Colegio República de Bolivia, nos dimos cuenta del tipo de población que manejaba este colegio. Este colegio pues trabaja con estudiantes que presentan discapacidad cognitiva leve y con ellos pues empezamos a generar otro tipo de estrategias para hacer ese uso y esa capacitación de la radio escolar. Pues la discapacidad cognitiva es una condición a nivel intelectual donde las personas aprenden de una manera diferente. Estos chicos que tienen esta condición de discapacidad cognitiva son chicos, niños y niñas que tienen dificultades en aprendizaje, dificultades en lenguaje, en establecer interacciones comunicativas efectivas. Con una estrategia pedagógica, con unas metodologías especiales y con unos aprendizajes muy pertinentes para ellos, pues los chicos aprenden. El primer día que llegamos al colegio para socializar el proyecto con la rectora, le presentamos el proyecto y ella nos dice, todo está muy bien, pero tengan en cuenta que en este colegio la población estudiantil son niños y jóvenes con discapacidad cognitiva leve, pero tienen radio escolar, pero llevan 3 años haciendo radio escolar. Inmediatamente nos tuvimos que replantear todo el proceso allí porque nosotros teníamos diseñado un proceso de formación en radio escolar para la construcción ciudadana y la convivencia con niños pues, que no tenían este tipo de discapacidad. Empezamos a generar una estrategia pedagógica en donde ellos participaban, daban temas, proponían cosas y a la vez nosotros pues nos encargábamos de diseñar los libretos junto con ellos, basados en su forma de leer, basados en su forma de escribir. En este caso pues la imagen fue como pieza fundamental para realizar esos libretos. Por lo menos había una compañera que no sabía leer, pero le gustaba mucho hablar en el público. Entonces esa persona llegó y ella se sentía como mal, porque al decirle a otra persona no sé leer, era muy difícil. Entonces en ese momento llegó el señor que trabajaba en un 2-3 al aire y llegó y le dijo, no temas. En las emisoras se maneja también el desarrollo de unos textos donde se manejan dibujos. Ellos entonces hacían los dibujos, hacían algunas formas como de pictogramas, imágenes icónicas. A través de esa imagen ellos entendían qué era lo que habían planeado decir y entonces libretos que los demás éramos incapaces de leer, ellos lo leían porque estaban construidos a través de un proceso con el cual ellos se podían identificar y podían generar lecturas. Creer que llegamos a un colegio donde hay niños con discapacidad y error, ahí no hay discapacidad, potencialidad es lo que hay ahí. Del colegio la terminaron echando un día. Alguna vez, pues que Rosalba no entendió rápidamente lo que él estaba diciendo y le preguntó, la trató de torpe, ¡ay! ¿Cómo me molestó? Y fueron a donde la directora del colegio para arreglarlo y la directora dijo que sí, que ya no funciona para el resto de nosotras. Y la echaron del colegio. El diagnóstico que de ella daban era deficiencia cognitiva leve. Solo eso. Y por eso la trataban así. Claro, la metieron en otro colegio, donde había gente más parecida a ella. Pero a ella le encantaba seguir yendo al parque y jugar con nosotros. Cuando ella nos veía venir con el uniforme, que estaba en el jardín, en el parque, pues nos miraba con cara de, pues a mí me gustaba estar en el colegio, pero ella lo que era distinta, nada más eso, una persona distinta, pero para todos nosotros seguía siendo una amiga más. Me llamo Jason Ortiz y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano. Este es el cuento de... Las experiencias con Jason fueron duras desde el comienzo. Uno, la posibilidad de educación, cuando uno no tiene ingresos económicos altos, es lo que le da el Estado, y el Estado le da a uno al colegio distrital. Entonces uno lo coloca al niño en el colegio distrital, ahí fue donde me di cuenta que Jason como que no compaginaba, porque había muchas cosas que él no tenía, y los mismos compañeritos lo discriminaban, los profesores las discriminaban, y él lo que hacía era aislarse. Yo tartamudeaba mucho y me
no me gustaba hablar, yo era muy tímido. Y sencillamente era porque nadie lo entendía. Hasta cuando ya tuve el conocimiento de este colegio, que es para niños con discapacidad cognitiva, y ya fui, y la frustración fue para mí. O sea, cuando uno llega y se da cuenta que hay niños con problemas de discapacidad graves, y uno dice, no, mi hijo acá, no, nunca, ¿cómo? No, yo me voy a esforzar más para que él pueda responder a un colegio normal. Y resulta que cuando yo volteo a mirar a Jason, y Jason feliz en la huerta, Jason contándome que había panadería, Jason contándome que habían artes, y él feliz y yo asustada, entonces ahí fue donde entendí que el colegio no era para mí, sino que era un colegio para Jason. El que estaba necesitando a gritos que alguien lo entendiera era Jason, no a Claudia. Mi experiencia fue muy buena porque en el comienzo, cuando yo llegué al colegio, yo tuve mucha mala experiencia en otros colegios. Así que cuando llegué acá, por ahí en 3 meses, el profesor Daniel me llamó para que si quería estar en la emisora. Yo en el comienzo yo dije que no, por el miedo a hablar. En el año 2005 iniciamos en el Colegio República de Bolivia la emisora escolar como una herramienta para promover habilidades en los niños con discapacidad cognitiva leve. El proyecto de la emisora inició como algo de ellos mismos. Ellos querían como vincularse o participar en algo donde les creara responsabilidad. En el comienzo nos explicaron qué era la emisora, para qué servía una emisora. La emisora no era poner un sí y que hablaran, sino que hablara algo que era importante. Desde el inicio, desde que lo convocaron para mirar a ver si habían opciones de quedarse en la emisora, él le colocó el empeño de la vida y eso le abrió a él una responsabilidad más. Vio que como persona no era únicamente estudiar, ni era únicamente llegar al colegio, hacer sus tareas, no, sino que habían cosas más que eso, habían cosas más grandes, habían cosas más importantes que podían hacer. Me ayudó mucho a hablar, desde ahí comencé ya a aclarar bien la voz, no tartamudeaba tanto. Y la ventaja fue que nos unió más como familia, el solo hecho de tenerlo a él en la casa con ese entusiasmo, con ese ánimo de hacer las cosas, pues nos unió más, de decirle, bueno, hagámoslos todos, acompañemos en esta situación, ayudémosla a expresarse vocalmente, haga ejercicios vocales, ¿sí? Párese al espejo y empiece a hacer ejercicios vocales, y muchas veces hasta nos reíamos porque pues como que empujándolo a que hiciera esas cosas, nos integramos un poco más de familia. Por favor, disfruten la vida. La Escuela de Medios para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto abrió pues el estudio de radio para este tipo de producciones, donde ellos venían, hacían como todo el proceso de grabación. Estos chicos cogen la radio y entonces empiezan a descubrir sus posibilidades y sus procesos creativos en varios niveles. Primero, como generación de discurso. ¿Qué soy capaz de decir? ¿Qué soy capaz de leer de la realidad? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Y cómo la puedo aportar a mis compañeros y generar formas de diálogo? Y la experiencia fue muy chévere porque empezamos a grabar muchas cosas desde allá. Nos enseñaron, habían unas personas que son profesionales en el sentido de manejar una cámara, manejar muchísimas cosas que se manejan en una emisora. Y esas personas llegaron y nos dijeron, cada uno tiene que sentarse así, otros pensábamos que con un aparatico se prendía tal cosa. No, habían muchísimos botones que uno ni sabía eso, y nosotros deseábamos tener un equipo así tan profesional como el que tenían allá. Y dentro de esa capacitación pues teníamos que materializar lo que ellos aprendían y lo que ellos hacían. Ellos venían, hacían como todo el proceso de grabación, los profesores de música se vincularon, vinieron y grabaron la música también, y gracias a esto se obtuvo el CD, el primer CD de 1, 2, 3 al aire, que Nota de Radio. Cuando nos entregaron el CD, todo el trabajo que hicimos, cuando lo escuchamos nos escuchábamos muy extraño porque jamás nosotros hablábamos así, todo tranquilo, con
con felicidad y eso. ¿Tienes problemas en tu colegio? Entonces llama al Casa Problemas. Solo él ha aceptado la misión de escucharte y de tratar de solucionar los problemas de tu colegio. Veloz, ágil e inteligente llegaría a las lejanas cuevas de la justicia. Y nos llamaron que ya tenían todo listo, que nos iban a entregar eso creo que fue un jueves. Fuimos al teatro del Uniminuto, que está al lado de la universidad. Y estábamos ahí y habían muchos colegios. Y cuando llegamos, había tantos colegios que nos dio miedo, porque éramos el único colegio con discapacidad cognitiva. Todos los colegios comenzaron a aplaudir. Comenzaron a aplaudir, pero de lo bacano. Y nosotros nos sentimos tan bacano que yo comencé a llorar, pero por dentro. Pero era una felicidad muy bacana y fue muy importante para nosotros. Porque llegamos a la casa todos feliz. Yo llegué a la casa feliz, le dije a mi madre, mira, llegue el CD, escuchemos. Cuando ellos sacaron el CD, Jason contento lo llevó a la casa y me dice, mami, escucha cómo quedó. Y claro, nos pusimos a escucharlo y me dice, mami, ¿qué tal salió? Y yo, ¿ya pasó? Me dice, sí, mami, lo repito. Y yo, pues sí, porque yo no sé cuál eras tú. Y cuando lo volví a escuchar, yo no lo podía creer. Es que es aterrador. La forma de hablar, de expresarse, sin titubear. Entonces dice uno, no, ese no era Jason, pero no, sí era. Sí era Jason. Yo cuando escuché la primera grabación en el CD, que fue acá en el colegio que nos proyectó el profesor Daniel, pues nos sentimos, todo el grupo de apoyo nos sentimos muy alegres, muy contentos. Estuvimos emocionados en ese momento, en ese año. Y estamos acá en Emisora Escolar Radio Bolivia. El primer impacto que hay en la familia es que el niño se motiva para ir al colegio. El segundo es que la familia empieza a percibir en su hijo un deseo de de tener un proyecto propio y que él y solo él maneja. Entonces ahí viene a él a integrar un papel activo en la familia, ya deja de ser tan pasivo. Entonces era una forma como de reconstruir ese tejido familiar y a través de la radio ver que los padres estaban observando las potencialidades de sus hijos y las capacidades de desarrollar temas de relación, temas del entorno social, reflexión sobre su realidad. La radio escolar sirve para ayudar a las terapias psicológicas, a las terapias de fonoaudiología, a las terapias de psicología, y las mismas personas que estuvieron vinculadas en el proceso se dieron cuenta que realmente activaban en el estudiante como esa chispita para decir, oiga, yo estoy aquí, yo quiero participar, yo quiero ser parte de esa emisora o yo quiero hacer un programa de radio. Para los chicos la emisora significa un espacio en donde ellos se pueden comunicar, en donde ellos pueden relajarse. Yo los he visto que ellos se relajan mucho, les gusta, se comprometen, forman grupos que son muy afines a nivel de convivencia, a nivel de comunicación. Entonces ahí hay un proceso creativo enorme, un proceso creativo que además genera toda una serie de capacidades cognitivas, de capacidades y de potencialidades cerebrales, que es la creación, que es la escritura, que es el uso de la palabra y es el uso de la voz. A partir de la experiencia con la emisora escolar, nace para estos jóvenes el proyecto Pileo. Nosotros no solamente tenemos lo que es lectura y escritura como área, sino que hemos integrado a ese proyecto Pileo todo lo que es la emisora escolar y el periódico escolar. Entonces son como los baluartes de ese proyecto. Bueno, básicamente los objetivos que se esperan a través del subproyecto Pileo es continuar reforzando todas las habilidades comunicativas a nivel de oralidad, lectura y escritura. Eso es como a lo que estamos apuntando. Lo que esperamos es continuar utilizando las herramientas dadas a través del periódico y de la emisora.
A partir de ese proyecto Pileo se realiza todo lo que es la programación de la emisora escolar y todo lo que es la diagramación y el montaje de lo que es el periódico escolar. Nosotros enfocamos ese Pileo con los chicos de una manera muy funcional, muy práctica y muy lúdica además. Nuestro objetivo final y último es su bienestar comunicativo. Eso es lo que nos interesa a nosotros desde la institución, desde su proyecto, desde Fonoaudiología y desde todo el equipo de trabajo que conformamos las personas que pertenecemos a esta institución. Ellos son unos chicos muy capaces, con muchas habilidades, con muchas potencialidades, que al ser tratados por igual como cualquiera de nosotros, pueden dar muchísimo. No importa la discapacidad que haya, no importa el grado de si es leve, si es severa, el hecho de que los niños se puedan expresar, que los niños puedan decir lo que piensan y decirle a sus compañeros, así sea contarles un cuento, contarles una aventura, por medio del micrófono, por medio del radio, es lo mejor que hay, porque eso les ayuda a que tengan confianza en sí mismos y de que sí pueden, y que se pueden expresar y la gente los puede escuchar. Entonces, un proyecto de estos es fantástico y ojalá lo sigan haciendo. Es verlos que son felices. Verlos que son felices y que en este colegio son felices y que por fuera son felices. Estamos como a la espera de mirar nuevos escenarios y mirar nuevos espacios en los cuales podamos trabajar. Miren, Rosalba pintaba. Cuando empezó a ir al otro colegio pintaba y pintaba todo de colores. Le encantaban todos los colores, el color del sol, el color del cielo. El rojo decía que no le gustaba porque era el color de la sangre. Alguna vez llegó, ya claro, empezó a tener otros amigos del otro colegio donde estaba y llegó con uno de sus compañeritos, que su deficiencia era que oía mal, era un problema de oído, no oía claramente, mejor dicho, oía el silencio, todo el tiempo el silencio. Y yo me los encontré en el parque y me fui a jugar con los dos. Y cuando estábamos jugando, de repente empezó a caer el sol de la tarde de Cali, ese sol que ya está rojo, amarillo, y se estaba sumergiendo ya pues en la noche. Y aquel día, ese niño me hizo la pregunta más bonita que me han hecho a mí nunca, y me la hizo cuando yo estaba muy pequeña. Y ahí yo entendí que toda la discapacidad es una cosa como acomodada, porque finalmente puede que uno esté discapacitado, como en mi caso, para hacer montañismo. Yo soy una bola para subir montañas, me voy como les digo, soy la que me cae en los paseos. Pero aquel niño, ese día mientras iba cayendo el sol en el atardecer, se volteó y me dijo, Carolina, el sol cuando cae suena. Entonces, ¿quién está discapacitado? ¿Él o nosotros? ¿Sí? A los muchachos les deja una huella bien marcada en su mente y en su corazón, el poder haber sido partícipes de un proyecto en el cual eran protagonistas. Hay niños que quieren demostrar eso, hay familias que quieren encontrar ese hijo que todavía no han conocido. Entonces, estos proyectos son los que despiertan eso. Entonces, no lo acaben, o sea, sigámoslo, hagámoslo. Parte humana la hay. Entonces, ¿qué más pedimos? Las sociedades deben ofrecer a sus habitantes oportunidades que garanticen sus derechos y dignifiquen la condición humana, permitiendo así hacerle frente a la indiferencia y a la exclusión social.